¿cuáles eran esos misterios, mami, que tenían pues esa autoridad porque se le fue dada de una manera? Esos demonios, misterios, exacto. ¿Cuáles eran esos elementos que usted era caballo? Anaísa, Santa Marta, los indios, aleluya. San Elías también. San Elías, Metresilí, las 21 divisiones, pero he sido libre. Amén. Por la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Dios me la bendiga, mami. Amén. Vamos, Gibedel. Dice el libro de Enoc, capítulo 1. Palabras de bendición de Enoc, con las que bendice a los elegidos y justos que vivirán en el día de la tribulación, en el que todos los malvados e impíos serán eliminados. Y elevó su oráculo y dijo: Yo, Enoc, hombre justo, a quien Dios abrió los ojos, tuve la visión del Santo de los cielos, en la cual los vigilantes me mostraron todo, y de ellos escuché todo. Y gracias a ellos comprendí todo lo que vi, pero no para esta generación, sino para una generación lejana que está por venir. El libro empieza diciendo, atribuyéndole a Enoc que está escribiendo. Y al hacer eso, dice que lo que él está escribiendo, Enoc, allá atrás, o sea, Enoc es anterior al patriarca Abraham. Sí. Es para allá atrás que estamos hablando. Claro. Entonces este libro, haciendo una alusión de Enoc, dice que está escribiendo para el futuro. La cosa que está viendo. Sí, que se lo dio los vigilantes. Que se lo entregaron los vigilantes. Atención, Vladi. Seguimos. Dice: hablo acerca de los elegidos y acerca de ellos pronuncio mi parábola. El único gran santo vendrá desde su morada. El Dios eterno recorrerá la tierra y aparecerá con su gran ejército, incluso sobre el monte Sinaí, y aparecerá con toda la fuerza. Hay algo interesante de su aquí. poder. Cuando él no existía, cuando Enoc existía, no había un monte Sinaí. Qué extraño. Por eso que te estoy diciendo que lo dejaron fuera. Por eso es que, porque tiene algunos errores. Entonces tú tienes que ver cómo tú te das cuenta, cómo los que formaron el canon de la Biblia, ¿por qué dejaron libros fuera? Ahora yo veo como el canon. El canon. ¿Por qué? Duro. Porque fíjate, si Parkinson no se llamaba Parkinson hace 100 años, Porque le pusieron pares. porque tú en un escrito estás diciendo Parkinson. Y sí, exacto. ¿Me estás entendiendo? Entonces, Sí. este libro ya empieza mal porque en la época, pero podemos caerle atrás, ¿a quién lo escribió? Cuando el que escribió este libro lo escribió, ya ese monte se le llamaba el monte Sinaí. Sí. Por eso dice que Moisés subió al monte. ¿A qué monte subió Moisés? Al monte Sinaí. Cuando Moisés estaba vivo, ese monte no se llamaba se Sinaí, llamaba. por eso sabemos que no fue Moisés que lo escribió. Entonces, ¿cuándo se le llamó monte Sinaí? En la época de Esdras para allá. Después del cautiverio babilónico. Entonces ya usted está ubicando el tiempo y en el espacio que tenemos más o menos una época donde se le llamaba monte Sinaí. Y no tienen el nombre correcto del monte en los tiempos de Moisés. No tenían nombre. No, nada más decía que subió al No monte. tenía Subió el al nombre, monte. subió al monte. Subió al monte. Entonces puede ser también, maestro, de que haya para un marco de referencia que le pusieron el Sinaí, porque como subió a ese monte que A no ese tenía monte. nombre, pero más adelante luego le pusieron el nombre para especificar de que fue a ese monte que subió, aunque antes no tenía nombre. Lo que Porque pasa es que Dios. sí. Es que también nosotros tenemos que entender que quizás está hablando a futuro, ¿no verdad? Porque mire esta calle, aquí en Pares, se llama La Parabra, ¿no? Se llamaba así, ahora se llama República Dominicana. ¿Tú estás entendiendo? Antes se llamaba Park Avenue. Sí, pero no tenía nombre antes el monte. Pero Es un ejemplo que él está poniendo. Es un ejemplo que estoy poniendo. Le cambian el nombre. Entonces, Exacto. en el tiempo de Moisés, quizás no tenía un nombre. Sí, eso Exacto. lo dice el maestro. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo? No tenía ese nombre. En base a lo que le está diciendo, ¿qué sucede ahora? Que porque ellos están poniendo nombre a cosas de la Biblia, en Génesis hay un montón de cosas.
habla del arca del pacto, ¿verdad? Pero también habla del diluvio de Noé. Como le pusieron un nombre ahí de que donde estaba el arca, y cuando los científicos van a buscar a ese lugar, no apareció ninguna arca, que era mentira. Es el problema, está poniendo nombre. Entonces, en estos días sí descubrieron los científicos otro lugar de que donde había una arca, pero esa es la dificultad de poner nombre cuando no existía nombre. Pero seguimos con el libro, que este libro le fascina a mucha gente. Bueno, hubiera sido mejor poner subió a un monte. Sin nombre. Pero lo que pasa, lo que tengo entendido es que arqueológicamente lo que utilizan son, para poder buscar y encontrar, son lo que había de alrededor. Por ejemplo, ¿dónde estaba situado el Edén? Decía que había un río que se llamaba Éufrates, que por aquí, que por allá. Entonces, basado a eso es que ellos dicen, era este lugar. O sea, de una forma... Para que tú veas lo lejano que puede ser eso, por ejemplo, basado en el libro de Génesis, todo lo que habla sobre la creación del mundo y los ríos, como lo menciona, la tierra donde quedó o donde se vivió el Génesis, estaba aquí en un barrio de los... ¿Cómo se llama esto? Donde estaba este presidente que mataron, que lo mató Estados Unidos. Saddam Hussein. O sea, la descripción que da Génesis con nombre de río y playa está en el pueblo de Saddam Hussein, donde mismo nació. No tengo un pueblo judío. Entonces tú dices, pero ¿y por qué estos ríos no aparecen cerca de los judíos? Eso es lo contrario a eso. Maestro, usted sabe que han pasado muchos años, maestro. Usted sabe el agua que se ha desaparecido a través pero ahí es que están los ríos. Y hay gente que han ido por ahí a buscar esos ríos porque por ahí hay oro. Y han cavado. Ojalá y lo encuentren. Y dice que Estados Unidos, de hecho, trató de destruir a Irak para adueñarse de todo eso. Porque irónicamente, donde la Biblia menciona esos pasajes y se cita, es donde más oro hay. Y más prosperidad, y más petróleo, y más toda esa cuestión. O sea que aparentemente, petróleo hay mucho. Lo del Génesis tenía razón en eso. Pero seguimos con este libro. Dice, y el miedo sobrecogerá a todos, y todos los vigilantes temblarán, y un gran temor y estremecimiento se apoderarán de ellos hasta los confines de la tierra. Las altas montañas se moverán, y las altas colinas se aplanarán, y se fundirán como la cera ante la llama, y la tierra será totalmente dividida, y todo lo que está sobre la tierra perecerá, y habrá un juicio sobre todos los hombres. Sin embargo, con los justos él hará paz, y protegerá a los elegidos, y la misericordia será con ellos, y todo pertenecerá a Dios, y todos serán prosperados. Algo interesante del libro es que ya tenemos que ubicarlo en el tiempo. Por ejemplo, los judíos pensaban que todos los seres humanos, buenos y malos, morían y ya. No había mundo venir, ya, morimos y ya. Pero en esta época, el que está escribiendo aquí, ya en su época, ya se creía que los buenos iban para un lado y los malos para otro. Salomón, que fue el hombre más sabio, no creía en la resurrección. Ya que unos y otros morían y ya. A buenos y malos le pasa lo mismo. Sin embargo, ya en esta época se creía que había buenos para un lado y malos para otro. O sea que esto fue lo que está escribiendo aquí es mucho más adelante que el modelo de Salomón. Y todos serán bendecidos, y para ellos brillará la luz de Dios, y Él hará la paz con ellos. Miren, Él viene con 10,000 de sus santos para ejecutar el juicio sobre todos y aniquilar a los impíos. Él viene con 10,000 de sus santos. Recuérdense que los judíos no creían ni en ángeles ni en demonios. Sí. ¿Hasta qué época? La época de los persas. Entonces, los medos. Esto es, ya para nosotros ubicarnos en tiempo y en espacio, quien escribió esto, siendo judío, va más para allá de los medos y los persas. O sea que ahí tú lo vayas acercando, lo más cercano. Fíjate cómo lo que están formando el canon se van dando cuenta que es un mentiroso, que no es ningún Noé que está hablando nada. No es no que está hablando nada, sino que el futuro. Cuando los judíos creen en ángeles y demonios, es después de Ahura Mazda, esa divinidad. Y eso vino por los medos y los persas. O
sea que estamos ubicando, ¿qué época? Estamos hablando de 400 años aproximadamente antes de Cristo. Como poco, el libro de Noé, se escribió por lo menos 400 años a esa época ahí, dilucidante. Sigue. Dice, para ejecutar el juicio sobre todos y aniquilar a los impíos, y castigará a toda carne por todas las obras que de su perversa impiedad ha cometido, y por todas las palabras altaneras y duras que los impíos pecadores han pronunciado contra él. Miren todas las cosas que ocurren en el cielo, como las luminarias del cielo no cambian su órbita, y cómo todas nacen y se ponen en orden, cada una en su estación, y no desobedecen su orden establecido. Miren la tierra y presten atención a las cosas que suceden en ella desde el principio hasta el fin. Miren los estables que son las cosas, y cómo ninguna cosa sobre la tierra cambia, y cómo todas las obras de Dios son visibles para ustedes. Miren el verano y el invierno, y cómo la tierra entera se llena de agua, y cómo las nubes rocían la lluvia sobre ella. Miren cómo el invierno todos los árboles parecen secarse y cae todo su floraje, excepto 14 árboles que no pierden su follaje y que retienen su viejo follaje por 2 o 3 años hasta que el nuevo llega. Y también miren los días del verano, como el sol sobre la tierra se vuelve contra ella, y ustedes buscan sombra y refugio a causa del calor del sol, y la tierra se quema con el caliente calor, y no pueden caminar por el suelo ni sobre las rocas a causa de calor. Miren los árboles, se cubren de hojas verdes y dan frutos. Presten atención y consideren todas estas obras y reconozcan cómo el que vive eternamente ha hecho esto, y cómo todas sus obras perduran año tras año por siempre jamás, y los propósitos que éstas cumplen para él. Miren cómo todas sus obras le obedecen sin alteraciones, y cómo todo pasa como Dios lo ha ordenado. Y miren cómo los mares... Algo importante ahí. Ahí está describiendo la lluvia y todo lo demás. Sí. Si Enoc vivió bajo lluvia, ¿cómo es que Noé fue el primero que vio la lluvia? Justamente está después de eso. Te estoy diciendo. Entonces, tú estás viendo que son épocas distintas. Sí, maestro, pero usted sabe que cuando uno empieza a ver todas estas cosas, estos libros apócrifos y este tipo de cosas, ya uno entra a una profundidad de que son, porque usted sabe que se considera que tiempos atrás, se considera, no estoy afirmando de que Usted lo está diciendo. sea 100% lo correcto, de que la tierra se hubiera destruido con agua, ¿entiendes? Anteriormente. O sea, es que, mira, hay una versión de la Biblia, yo he escuchado al pastor también hablando de eso, que dice, en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y cuando tú buscas la definición de la palabra crió, es como dándole continuidad a algo que ya existía. No sé, usted me corrige. ¿Sabes que en la Biblia, yo raramente hablo de esto en público, pero el diluvio de Noé no es el primer diluvio que la Biblia describe? Y por lo menos lo que nos dedicamos a creer de esa forma, que no tiene todo el mundo que cree en eso, claro. En la Biblia aparece por lo menos 6 diluvios previo al de Noé. 6 por lo menos. Y oye, ¿qué sucede? Hay 6 diluvios previos al de Noé. O sea, antes de Noé hubieron 6 creaciones que pasaron por esa etapa. Y cuando Noé viene y pasa el diluvio de Noé, Dios le dice, no volveré. Aquí se acabó todo. No Esto volveré finaliza a acabar la tierra con agua. Yo cuando yo leí específicamente eso, yo entendía de que él se refería específicamente a lo que estaba pasando. Lo que pasa es como que él no volvería a hacer un acto similar a eso. Ahora va a ser con agua. Génesis capítulo, ¿qué pasa? Génesis 1 dice, Berechí, Bará, Elohim. Bará, la palabra Bará, la Reina Valera traduce como separar. Pero cuando tú, o sea, crear, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bará, crear. Pero esta palabra bará se ha traducido mayormente como separar. Entonces, cuando tú lees Génesis, en el principio separó Dios los cielos de la tierra. Cuando tú lees Génesis 1 entero, te das cuenta que Dios no está creando la tierra. Dice que sepárese lo de arriba de lo de abajo. Claro. Y separó Dios los mares, agua.
y a lo seco llamó tierra. Exacto. O sea, el problema del Génesis es que nosotros lo hemos visto como que Dios está creando. Y cuando tú leas Génesis hoy en tu casa, te vas a dar cuenta que en Génesis Dios lo que está es separando. Separó esto de aquello, separó esto de Y aquello. trayendo orden, maestro. No, que la Biblia dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Estaba en caos. Había tierra, pero estaba desordenada. Oye, esta profundidad de eso. Esta profundidad. Que cuando dice que la palabra dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, estaba en hebreo. No es que estaba así, dice, y la tierra llegó a estar desordenada y vacía. O sea, la tierra, el principio de la tierra y el cielo, cuando el Padre lo creó, no estaban así, sino que llegó a estar en esa condición. Hay muchas cosas. Ahora voy Es entendiendo. por eso que siempre que cuando tú vas para atrás, donde cuando Dios manda todas esas plagas y todas señales, es como que dándole para atrás a como estaba la tierra antes, porque lo que entró fue el desorden, el caos, la muerte y todo ese tipo de cosas. Es como que yo ordené la tierra, yo puse todo en su lugar, hice la división de la En expansión el de libro las de aguas. Job, acuérdate el libro de Job, cuando Dios le echa el boche, que le dice, ¿dónde estabas tú cuando yo creaba la tierra? Y no describe nada del Génesis. O sea, en el libro de Job hay detalles que no se ven en el libro de Génesis. En ese aspecto de la formación de la tierra. En eso, entonces, maestro, me acuerdo bastante un libro que usted me había recomendado leer que se llama Sapiens. Sí, muy bueno. Que todos lo compraron aquí, no sé si lo leyeron. Sí, yo lo sigo leyendo todavía. Entonces eso tiene mucho sentido con el libro porque entonces hablaríamos de que hubieron otras creaciones que fueron destruidas y nosotros hasta ahora somos los únicos que hemos permanecido. Mira, cuando tú manejas, te metes en el mundo demoníaco y ves la forma como estos benditos seres aparecen, tú te das cuenta que estos panas tienen mucha influencia humana. Se parecen demasiado a lo humano y no conocen demasiado. O sea, los demonios se parecen demasiado a lo humano. Nos perciben. Saben lo que nos gusta. Lo que quieren hacer. Lo que quieren hacer. Es verdad. Hay que ver qué demonio diabólico, infernal, quiere impedir que nosotros comamos, nosotros con todito con hambre. Hoy que tenemos todito hambre, viene este demonio y ya les habla. Son demonios, espíritus del mal. Ellos saben todo. ¿Entiendes? Entonces, los demonios, que mucha gente le dice que son ángeles caídos, yo no creo que son ángeles caídos, porque los demonios se parecen a los seres humanos. Se parecen demasiado a los seres humanos. Entonces es muy probable que los demonios, el origen de los demonios sea civilizaciones primero que nosotros aquí, que perdieron su cuerpo por algún diluvio universal. Y se han quedado aquí dando vueltas. Es verdad. Y Dios se sirve de ellos. Oiga esto, porque Dios, cuando alguien cae, cuando alguien cae, Dios se sirve de seres caídos para probar seres del presente. En otras palabras, Dios se sirve de ellos, instrumentos del mal, para que considere a mi siervo Job que es justo. O sea, aún los seres malignos son parte del plan divino para él purgar dentro de los seres que él creó quiénes son los buenos y quiénes van para este lado. Dios nunca te va a juzgar y sentenciar sin previamente darte la oportunidad de que seas tú que ponga tu huevo. Y darle su catiguito Y darle tu como catiguito. a Saúl. Como a Un Saúl. espíritu malo. Pero fíjate que ese espíritu llegaron y dice, de que vinieron un espíritu malo de parte del Señor. O sea, esta gente vinieron del mismo trono de Dios a hacer lo que iban a hacer. Entonces, es bien. Discúlpeme, Sí. maestro. También cuando el rey Josafá y el rey acá, Segunda de Reyes, capítulo 22, versículo 22. un espíritu de mentira. De mentira. Yo seré, espíritu Y de también mentira. era dirigido, ¿me entiendes? O sea, hay mucho misterio, maestro, verdaderamente. Por más que uno busca y busca, al final. Y Dios se valió de ellos. Dios le dice, Claro, le dio permiso. necesito alguien que me diga cómo destruir la simiente de acá, ese ejército que estaba ahí. Y se pagan un grupo de espíritus. Díganme ustedes. Y Dios estaba delante de todo su ejército. Escuchando. Y ese es uno de esos ejércitos dice, yo, Es verdad, porque que soy un espíritu de Una mentira, mentira. voy allá. ¿Cómo tú lo vas a hacer?
Pam, 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 pam. Ahora, hay que ver algo. Y si después de haber sido espíritu de mentira, recuperó su esencia de la verdad. O entendí lo que quiso decir. O sea, ¿por qué? Porque ya yo hice mi trabajo. Claro. Sí. O sea, los seres, Dios hizo los seres para que evolucionen. O sea, voy a ser espíritu de mentira para ellos. Y acuérdate que hay un castigo también, Sí. a ellos se les fue dado. Entonces, si yo soy espíritu de mentira, cumplo mi trabajo. Ahora yo voy en ascenso. Y es muy probable que el ciclo y el juicio disciplinario sea haber sido espíritu de mentira en la boca de gente que en un momento fueron de Dios. Y si cuando terminó el ciclo y se fue a otro plano. ¿Y cuántos planos entonces? ¿Cuántos planos habrán? Porque la Biblia dice que cuando nosotros terminemos el trabajo aquí, vamos a anunciar la multiforme sabiduría de Dios a los confines de la tierra. ¿Dónde están? ¿Y dónde están los confines de la tierra? Entonces hay gente que lo que están es esperando morirse para irse para el cielo. Aquí hay muchas cosas más entretenidas que vivir durmiendo en un cielo. Wow, poderoso lo vivido. Claro. Maestro, me hace mucho sentido lo que usted está diciendo concerniente a lo que habló, que muy probablemente esos demonios hayan sido las almas de civilizaciones pasadas, ya que cuando en Grecia estábamos, nos dijeron que ellos creen en lo que son los daimon, que son musas. Nosotros conocemos la palabra daimon porque en griego son demonios, pero en Grecia ellos no piensan que daimon son demonios, piensan que son musas, gente que los inspira. Y también el mismo Paulo Coelho, creo que se llama El viaje del peregrino de Paulo Coelho, no el de Juan Bullán, habla concerniente a un daimon que es asignado a una persona como para ser una musa, una inspiración y también aplicarle conocimiento y sabiduría pasada. Era prácticamente un espíritu que le hablaba y le aportaba conocimiento del pasado. Y si tú estudias, por ejemplo, y tú te buscas Grecia, ¿qué coincidencia con eso? Y te buscas la historia de Sócrates, te vas a dar cuenta que quien le dio la inspiración a Sócrates, Sí, era un quien daimon. le demostró a Sócrates que el alma era eterna, Daimon. por lo cual él murió, era un demonio, que ellos no lo veían como seres malos, sino como seres que le daban información. Sí. Ve. Y hay gente que están recibiendo información aquí que son mucho más avanzadas que la de Hannah. O sea, por ejemplo, tú tienes al creador de Apple, de esto. Este y yo tuve un encuentro con Maharaji. El Maharaji fue el maestro de Randas. Anda. Y cuando Maharaji, cuando Steve Jobs va donde Maharaji, porque anda buscando respuesta. Aquí en Estados Unidos se puso de moda visitar muchos maestros hindúes. Y él fue. Dijo, ¿con qué te vas a desayunar? Le pregunta Maharaji. Y él saca una manzana. Y Maharaji le cogió la manzana, se la mordió y se la pasó. Y le dijo, ahí está tu respuesta. Apple. Y ahí tenemos la Apple. O sea, hay seres y personas en este plano que tienen contacto con civilizaciones mucho más avanzadas. Y cuando tú logras como bregar con eso, tú no me vas a decir a mí que Elon Musk está bregando con información. Aquí se está bregando con altos niveles. Ayer yo subí algo a mi Instagram, que el profeta lo dijo aquí, y quizá usted lo vea como demonio, yo quizá no crea que es demonio. Una de la Casa Blanca le dijo al presidente que está orando porque ángeles de África vengan para acá. Van de él. Nosotros digamos, oye, que son un demonio, una vaina, porque uno piensa eso. Pero, ¿y qué tal si haya... Hablando de demonios y de esta vaina, estos demonios de una vez enferman a James y que vino sano y están haciendo de la suya? Alerta. Entonces, Ella hablaba ayer de que ella estaba orando para que los ángeles de África vinieran donde el presidente Trump. Si tú lo ves desde el punto de vista cristiano, tú vas a decir que esta mujer está endemoniada. Pero y si hay ángeles guardándose en África que han alcanzado cierto nivel, que ella quiere verlo encima del presidente, porque aquí se maneja mucha brujería también. estoy entendiendo lo que está tratando de decir, pero bueno. Y yo entiendo también, colaborando con lo que dice de los espíritus, los demonios, que tienen un parecido a los seres humanos,
vemos que los mismos espíritus tienen la misma, los mismos deseos que los seres humanos también. Porque muchos de esos espíritus se montan en un cuerpo y comienza ese cuerpo a actuar de una manera no acostumbrada y comienza a tener deseos que nunca han tenido. Igual que de comer. Hay un espíritu de glotonería y come, y come, y come, y come. A otro le gusta beber romo. Ese espíritu, si lo vemos en los brujerías, vemos que esos espíritus piden romo. Es verdad. Porque tienen el mismo comportamiento de un ser humano. perfume, muchas veces. niño, también. Perfume también. Dejemos que el niño salga yo la idea, porque eso es lo que yo le dije ayer, que él, como había ido a esa cuestión en Santiago, tenía muchas cosas que mostrar y decir. Sigue, niño. No, y él también, su madre bregaba con eso. Él no quiere hablar. Está más cercano. Creo que ya él terminó su Sí, vuelta. pero ya tenemos conocimiento porque veía más de cerca esos tipos. Hablando de eso, Leiner, de la necesidad, que lo que piden los seres que se montan ahí. Eso es un misterio. Porque ellos saben que hay uno del oro también. Que es. ¿Le gusta la prenda? No es específicamente la prenda, es como la piedra. El oro, no recuerdo bien cómo se llama, pero lo puedo buscar. Lo que tengo yo entendido concerniente a que porque ellos piden tanto líquido como tanto ron o cosas de Comida beber, también. lo que yo tengo entendido es porque cuando una persona se monta de una forma u otra va perdiendo cese de sangre, o sea, va perdiendo sangre porque el espíritu se está alimentando de la sangre del individuo y entonces el individuo se puede quedar sin sangre. Entonces lo que hace para que el host o el cuerpo pueda aguantarlo, ponerlo a beber mucho para que entonces pueda seguir produciendo sangre y se siga alimentando, porque los espíritus mayormente, lo que tengo entendido, es que se alimentan de sangre, no se alimenta de beber, le da a beber al cuerpo para que el cuerpo pueda seguir produciendo sangre y ellos alimentarse. Hay otros que fuman muchos cigarros. Le da con fumar, Sí. fuma. Entonces Sí. esto no... ¿Tú me entiendes? Es que todo... Ogún creo que es que se llama. ¿Quién? Ogún Fegay. Fegay. A ver, tú sabes más Ese de eso mismo. que él. Ese mismo, ahí tú diste en el palo. Este le gustan las prendas. Como las piedras. Las piedras preciosas. O sea que depende, porque cada uno tiene como Su propia... ¿sabes qué? Hay espíritu Me voy dulce. mucho con Pablo, cuando Pablo dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Es dando a entender de que todo en exceso te puede hacer un daño. O sea, todo en exceso te va a hacer daño. Por ejemplo, ¿de qué por ciento de agua está compuesto el cuerpo, Estel? Más de un 70%. Más de un 70%, ¿verdad? Ok. Los doctores dicen que es bueno tomar agua frecuentemente. Pero si tú te quedas pegado de una manguera de agua, ¿qué va a pasar contigo? Un aguasosi le da. Te va a morir. Te va a morir. Te va a morir. Si tú duras X cantidad de tiempo sin comer, te va a morir también. Sin ir al baño también. Pero entonces si come sin parar, también te muere. ¿Entiendes? Entonces ellos son exagerados en la cosa. Exacto. En su hábitat, en lo que ellos lo piden. que quieren. Si quieren sangre, Es mucha. pues entonces tú tienes que darle la cantidad de sangre en el tiempo determinado que ellos te lo exigen. Depende. Su hora y todo. Exactamente. Con una hora adecuada. ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe cuál es la diferencia? Es que las personas que practican ese estilo de vida o ese estilo de creencia, Estel, la diferencia de ellos a nosotros, ¿sabe cuál es? Son dos. Número uno, nosotros tenemos el Señor de señores. Exacto. Y la número dos, ¿por qué es más creíble de que un brujo salió volando? Y yo vengo aquí y digo, maestro, salí volando. Y el maestro me va a entrar a palo. ¿Me entiendes? ¿Por qué razón? No son espirituales. ¿De quién es el poder? Como De dice el Dios. pastor Ricardo. De Jesús es el poder, de Dios es el poder. ¿Tú sabes qué pasa, Estel? Que ellos tienen más disciplina y más fe en lo que ellos hacen. Más orden. Claro. Esa es la diferencia. Ellos ayudan más que Ellos nosotros. y son mucho más respetuosos, incluyendo los impíos.
Respeta los mantos. Respetan eso, le tienen miedo, le tienen Y temor. buscan los cuartos. Cuando el espíritu le dice, tú me tienes que conseguir tanto, de una vez lo van. Si nosotros le decimos necesitamos Y tanto, no pasan nos por critican. un lado, si no están bajo la autoridad, se le fue Ahora dado. me entiendes dónde que está, a dónde que está la diferencia. ¿Por qué en aquellos tiempos veíamos tantas cosas? ¿Por qué el sacerdote tenía que entrar al altar, maestro, al lugar santísimo, con su campana y su soga? Lo mataban. Pero sin embargo, en aquellos tiempos veíamos las señales que en estos tiempos nosotros no vemos. Claro. Porque había una reverencia, había un temor, había un respeto. Pero hoy en día es como Exacto. todo al garete. Entonces, es por eso que nosotros no vemos como esas manifestaciones así tan tangibles de que todo es posible. Todo es posible. ¿Qué pasó con Esteban? Lo apedrearon y le dieron una pedrea que vio el cielo abierto. Lo apedrearon. Vio el cielo abierto. ¿Era verdad o era mentira? Vio el cielo abierto. Dan una pedrada a una gente ¿Me ahora. entiendes? Fue el primer mártir. No sé si me voy a entender. Sí. O sea, Claro. las visiones que tenían. ¿Me entiendes? Y todo ese tipo de cosas. ¿Cómo llegó Ananías donde Saulo? Por guianza del Espíritu Santo. Guianza del Espíritu Santo. Un GPS ¿Me prácticamente. entiendes? El mismo. ¿Cómo se le reveló el Señor a Saulo? Todo Lo el tumbó de un caballo. ¿Me entiendes? Dice, Ahora "Porque se caballo, tumba yo un no caballo, sé, una porque demanda". No me han puesto. Se supone que se dice que es un caballo. Por Vamos a ejemplo, cogerlo ahí. pero lo que quiero decir es de que todo este tipo de señales y todo este tipo de cosas que sucedieran tan así, era por ese respeto, por esa respeto. reverencia, por ese amor, por esa búsqueda, por ese compromiso, por esa dedicación, hermano mío, que es lo que ellos no pierden con su cosa. Por ejemplo, mi tía cada cierto tiempo tenía que hacerle su promesa que tenía que hacerle. Entregarle. Y cuando tú le pones como algo en el altar y eso, esos son como detalles para ellos, como agrado. Como ¿Me una entiendes? ofrenda. Una ofrenda, es Aparte la de lo palabra que te correcta. dieron. Porque cuando tú le ponías un pote de romo, se bebían el pote de romo. La persona Hay se lo gente que bebía. cree que no, hay gente que dice que no, que se lo beben. Espera un momento. Lo que yo tengo entendido Se que por seca la botella con no todo. es por fulminación, o sea, por evaporización. Si tú dejas un líquido arriba de un lugar, en un espacio abierto, por, ¿cómo se dice? Fulminar, o sea, se va solo por el calor, se comienza a ir solo. bajando. Esa botella está tapada. Es una botella tapada. Y tapada también. Y como botella quiera. roja, Y cuando y ellos botella ponen el roja. vaso de agua también. Y otra cosa es que no es todo tipo de, por ejemplo, si es un refresco, es refresco que yo Rojo, diga. rojo. Un refresco rojo, un refresco no es de que Un cualquier cigarro. cosa. Lo mismo con la vela. Tú no puedes poner cualquier tipo de No. vela. Cada demanda especifica, Un hay un velón. orden. ¿Tú me entiendes? Hay un orden. Entonces es por eso que siempre es creíble. Wow. Por ejemplo, yo escuchaba a mi abuela y a mi abuelo hablando. Ellos entre ellos. ¿Y tú te acuerdas del difunto fulano? Y el difunto Perencejo. Wow, pero fulano se convertía en una mariposa y salía. Ese tipo no había quien lo metiera preso. Lo metían preso, lo entraban ahora y ya a los 5 minutos ya no había nadie. Porque ellos vivieron otro tiempo. Son galipotes. Otro tiempo, ¿me entiendes? Que yo me imagino todas las cosas que pasaron, todavía aún mi familia, pues ya de la descendencia, lo contemporáneo con mi abuelo. Sí, O para sea, allá. porque, por ejemplo, la mayoría de mi familia es cristiana, pero es como los hijos de mi abuelo, mi abuela, ¿me entiendes? Por esta, pero De ahí para atrás. los tías que son hermanas de mi abuelo, hermanas de mi abuela, ellos todavía continúan con su cultura, incluso allá es donde se hacen las velaciones. La familia mía es que ellos hacen eso, las velaciones, donde tocan, le llaman velaciones, que es una fiesta donde le hacen a sus A creencias, a esas deidades, que no son agradables a Dios. Fiesta de palo. Le hacen una fiesta de palo. Claro, pero no diga de un día. No. Yo. Esa es sabes la fiesta más famosa de lo más Villamella interesante, allá, de lo las más- velaciones. ¿Verdad? Claro. Lo más interesante es que Matan. agarran y buscan bateritas a veces de la misma iglesia para que vayan y toquen allá por dinero y luego viene, yo he escuchado No, con pero el tumbo de la no bregan con batería, batería. Ay, es No, no, para- ellos- con tambor,
Pero lo que estoy tambores, diciendo cosas que así. hay Y tambores que se maracas. agarran y se suenan dentro de la iglesia, que yo a veces pienso que están provocando que un espíritu se manifieste de la forma que están tocando los tambores, porque esa persona toca tanto en lugares así, como fiesta de palo, como también va después a la iglesia a estar tocando. Y Y, es un tú ves a la gente de que danzando, no es el Espíritu Santo, es que el tigre sabe qué nota tocar y cómo tocar para que los Y es espíritus un se... espacio grande. ¿Tú sabes algo? Que yo nunca me he puesto a investigar, que voy a tener que preguntarle. No, a mi mamá no le gusta mucho hablar de eso, pero mi tía me cuenta. De que allá, maestro, allá siempre en esas velaciones matan vacas, Sí. matan Toro. cerdos, matan animales, pero no uno ni dos, sino en cantidad. Ay, mira lo que hace. Y Esa le misma dan- carne se la come la gente de invitado. Claro, le dan dan a todo el que llega Y tú comida. te lleva una pero porción comida. para su casa de brujería. Y se lleva, y diferente, lo pueden hacer con víveres, lo pueden hacer con moros y todo eso. Con Y- sal o sin sal. No, normal. Normal. Yo fui a Normal. la 28. Yo me cansé. Ahí vi a la 28. Mi mamá tiene Hay una una fiesta de casa. palo. Mi mamá tiene una casa en la 28. Yo he ido. Y yo sé de que tú hablas y eso no es la 28. Tú sabes que la primera fui, vez me que yo fui llevaron. ahí, tú hablas. El pastor no le gusta que mencione el nombre, pero ¡Fuego! murió. Ay, se siente una- Doncito Miniel, rey de los Congos de Villamella, que se murió. Ahí fue que tú Era. fuiste. Para allá fue que tú fuiste. Sí. La primera que yo fui ahí, yo me fui de ahí asustado. Eso ahí, Con todo el respeto que se merecen. Yo fui de que y aprender, sin tú sabes. intención Ah. de faltarle a nadie, porque eso es cultura en República Dominicana. ¿Tú sabías? Se Eso parte es la- arte No, porque ellos no lo hacen como bobería, eso es como culparte de la como cultura. arte, pero que eso pero se manifiesta eso. ¿Pero Eh, por qué te para- asustaste? ¿Qué tuviste? ¿Por qué me asusté? Porque yo entré a la casa, incluso ese personaje era abuelo de una prima mía. Cuando yo entro a la casa, maestro, yo estoy caminando por la casa. Eran ciertamente los 9 días de él. El altar, un altar que chocaba allá arriba, de grande, blanco, todo. Estaban bailando. Yo me recuerdo que había un tipo que se estaba entrando un cuchillo y todo. Estaban bailando, Ay, estaban ya. celebrando. Había gente por todos lados, todo el mundo de blanco. Y en una, mientras yo voy caminando por la casa, tú sabes, en esos tiempos, la casa, allá no toda la casa tenía ni una puerta, tú sabes que eso era una cortina. Una cortina, sí. Muchacho, al fin, cuando abro una cortina de esa, maestro, que el altar era como del tamaño de esto. Y esa fue la primera vez, pues esa fue la primera vez que yo vi un altar de esa magnitud, donde las imágenes que tenían eran de yeso, literal, como estatua. Entonces tenían una parte como de estatua, y entonces la otra parte la tenían rodeado En el altar cuadro. así, como con su tabla y todo su cuadro y todos los velones y todas sus cosas. Y le vi una foto de él en una cosa que yo no hubiera visto algo así. Porque yo fui ahí, precisamente. Eso es matar a los Ahí me siglos. llevó. ahí Eso me- detrás, perdóname que te Sí. interrumpa. De la 28 está arriba y eso está Para abajo, para allá abajo. Exacto. Ya ustedes Yo fui. No, yo no conozco ese mundo. Déjame hacer Tú testimonio. fuiste a reprender No, para no, allá. no, no. Yo fui a la fiesta porque no. la gente va a beber para allá. Yo fui porque yo era novio de una sobrina de la persona que estaba en ese lugar y ella me llevó a conocer. Tú sabes que yo salí de ahí, ¿verdad? La bloqueé, digo, voy a orinar, vengo ahora. Porque la vi muy involucrada. Luego y ella de verdad. Y, se montó. entonces yo le dije, amiga, Eso es salí serio para ahí. afuera. Le dije, vengo ahora, dame un minuto, voy a orinar porque estoy terrorífico. Yo estoy sintiendo miedo. Digo, quiero que yo pueda quedar endemoniado. Sí. Salí, la bloqueé y hasta el sol de hoy. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. O sea, que yo, en esos tiempos, unos chamaquitos, muchachos, tenía una noviecita. Eso fue lo que me y llevó. la prima de ella. Hay personas que nunca, niños, han caído endemoniados. Hay personas que nunca han caído endemoniados ni nada. Y cuando van para esa fiesta, igual que como llegan a la iglesia, a ver si se le manifiesta esos demonios a la gente, así mismo se le manifiesta en esa fiesta. Por eso Esa que- muchacha por eso que dice, nunca... ese demonio está por 15 años ahí metido. un Exacto. ejemplo. Mira, Wow. esa muchacha, maestro, bajó para la fiesta. Y le están diciendo, no bajes para allá, porque tú sabes que en sí las fiestas son todo alrededor. De comunal, todo gratis. Pero que en todos los lados, hay gente por todos los lados. El punto es que hay puntos específicos. Hay un lugar donde están tocando, en este lado se está bailando, en este lado se está haciendo esto. ¿Tú me entiendes? Como si fuera una feria.
No baje para abajo, no baje para abajo. Con ella bajó, mi hermano. Yo no sé qué fue el espíritu que agarró a esa muchacha. Y entonces, ¿qué pasa? Que cuando ese espíritu se te sube también, la gente te da tu respeto y te abre, porque ya no es la muchacha que ellos están viendo, sino lo que está en la muchacha. Claro. Hablan diferente. Sí, yo digo, wow, reparten golpes a quien tengan que repartir golpes. Enrique, ven a hablar del tema también, porque Enrique, ¿cómo tú sabes eso? Es que, siéntate un poquito, ven. Y le fue bien, esa muchacha le dio, fue bien fuerte eso, porque eso no la dejaba tranquila después. Duró varios días ella así, que caía endemoniada de repente, y la primera vez que cayó endemoniada fue ahí en esa fiesta. Le dio golpe a 2 o 3 gente ahí, nadie podía con ella. Le abren esos demonios, varón. Oye, yo he visto gente endemoniada, maestros, desbaratando hasta los mismos altares, varón. Porque hay unos que no se llevan con otros. Sí, eso tengo entendido. Varón, eso No, ahí en Villamella. Tú sabes, también yo fui ahí en Villamella. Había otra fiesta de palo que hacían, no cogiendo para Villamella para allá, sino camino a áreas nacionales. Como que va para la Victoria. Claro. Antes de llegar a la Victoria, hacían otra fiesta de palo que se graba en la calle. Se llama Ara. Esa misma que te estoy diciendo. Óyeme, porque yo soy guayicano. Entonces, cuando tú vas para allá, tú ves esta gente. Porque ahí se mezclaba mucho moreno. Sí, porque esa es como más esa cultura de Villamella. Sí, la cultura. De ese lado del puente, son morenos todos, y uno moreno, y tú lo ves sin camisa, así sudado y tocando eso, y los chorros de sudado, y eso como una máquina. ¿Tú me entiendes? Mira, según la historia de esos congos, de Villamella, de para allá, lo que tú estabas, eso, ¿sabes cómo que ellos encontraron eso? Metido en los montes, hace más de 100 años para allá atrás, donde se escuchaban gente cantando, y qué sé yo qué, y ellos fueron y no encontraban nada, y volvían y no encontraban nada, y cuando volvieron de nuevo, entonces encontraron el libro con todas las canciones, un libro con todas las canciones, mi hermana, y de ahí ellos cogieron y armaron. Y de ahí por tradición. Hasta el sol de hoy. Porque por tradición. Hasta el sol, porque es que es una creencia. Niños, niñas, todo el mundo. Mi hermana, yo me iba para la Basílica de Higüey a cumplir mi promesa, a hacer mi fila. Una fila que le daba la vuelta era que tú te entrabas a la fila a las 9 de la mañana y tú venías llegando de donde la Virgen a las 10 de la noche, a las 11, a las 12. Gente con sacos, gente que venían a pie de maní, gente que tenían 2 semanas caminando para llegar, cumpliendo de qué promesa. ¿Promesa, pero por qué? Porque pidieron un milagro a la Virgen y la Virgen le cumplió. Por ejemplo, en el caso mi caso mío, yo fui hijo de promesa también. Claro, porque eso es la creencia. Porque cuando yo nací, yo tenía como yo no sé si yo quería autista o como ahí me daban un ataque. Entonces, como yo no me podía sanar en la clínica del doctor Jiminián, porque yo vivía ahí en Cristo Rey, mi papá me ofreció a la Virgen para que me sanara. Y cuando me sanó, ellos hacían una fiesta de palo el 21 de enero, y aparte de eso, iba para Higüey a cumplir para la Virgen. Ese día tú no duermes, tú tienes que irte de madrugada. Entonces, en el caso mío era que mi hermanita, una hermana que yo tenía, murió de apnea del sueño, se llama. Es como cuando se le olvida respirar. Se queda roncando, se queda sin aire y ya se volvió. Eso a mí me pasa, a mí también. Entonces, al ella morirse, es bien pequeña de eso, entonces donde ahí viene la abuela mía, tú sabes, me entrega a esa deidad, hacen la promesa, y esto es por eso que yo tenía que subir todos los años a llevarle ese. ¿Pero qué pasa? Porque si ¿cómo era cumplir la promesa? A llevarle ese velo. No, si tú no subías, el Gama tenía que ir, un ejemplo. Yo le decía al Gama, pónmele un velón a la Virgen. Pero si no se le ponía, sí. La promesa. No sé, qué sé yo. La creencia. Pero yo te estoy diciendo la creencia. Oye, ¿cuál era el punto? El punto era hacer esa fila para ponerle ese velón. Aquí hay una persona que dice, yo prometí al divino niño y nunca le cumplí. No, yo cumplí. Yo cumplí. Y de hecho, antes de yo venir para acá, yo cometí el grave error de vender mi apartamento donde yo vivía y mudarme con mi mamá en Guayicano. Y yo quiero que tú sepas que cada vez que a mí me llamaban de que para ver el evangelio, allá en mi casa hay como 7 perros. Tiene esa doña ahí afuera, nomás que me crió. Y esos perros empiezan a ladrar.
Sí. Como, y yo digo, ahí digo yo, pero Quiero que te... ¿y qué mejor diablo tienen estos perros? Y una vaya bulla. Y la persona que me llamó me dijo, Jairo, despierta, sacúdate. ¿Tú estás viendo que eso es brujería que tú estás? Digo, no. Porque ellos bregan con su brujería. Y los perros es algo extraño. Que los perros hay un misterio con los perros, maestro, y con los animales. Yo no sé si es que ellos pueden ver los espíritus o algo. Pero tú te das cuenta que cuando un perro está viendo algo, tú te quedas buscando y a qué que este perro le está ladrando. Yo no sé si le ha pasado a alguno de Sí, a mi ustedes. perro Y le ha oye, pasado. yo me acuerdo. Especialmente de madrugada. Y el perro que se quiere comer algo, pero que tú no ves nada. Ellos como que ven. Tú sabes que yo me acuerdo también que en Guaycano, mi papá le dio unos dolores una vez, porque a mi papá le encantaba la brujería, mano. Le encantaba. O sea, hay gente que le gusta eso. Y hay gente que le encanta. No. Porque mi papá hacía negocio con los haitianos. O sea, mi papá importaba, eso se llama frecho. El afrecho es una comida que se come en los pueblos Los en cerdos. Dominicana. Sí. Mi papá fue el pionero enviando eso para Haití. Ya tú puedes saber que ahí venían 700 haitianos por día al almacén de mi papá en el mercado a buscar frecho. ¿Qué pasa? Que él era curioso y él siempre está envuelto en ese mundo de la brujería. A él le encantaba esa chelcha. Un día se puso malo y en vez de coger que para el médico, cogemos que para un brujo. Cuando llegamos donde el brujo le dijo que yo no podía entrar. Y que no, él no, porque él fue dedicado. Y que él no puede entrar, porque a mi madrina, era pastora, y por eso me pusieron Jairo. Porque ella dice que quería librarme de la brujería de mi papá, porque mi papá era bastante curioso. Y le encantaba la brujería. O sea, un día me mandó para la casa, me dijo que mira, Jairo, me lleva los cuartos de la comida a la casa. Porque yo me levantaba y me iba con mi papá para el mercado. Porque yo era el encargado de llevar los cuartos de la comida a la mujer de mi papá, que tenía varias, tú sabes, tenía varios ministerios. Yo tenía que... sí, No, porque eso es normal, él tenía, eso era normal en esos tiempos. él tenía como 4 mujeres mudadas y en ese Normal. tiempo yo iba con 100 pesos para cada familia. Ya mandó papi aquí. Claro. Tenía que dar un tour. Y se dividía también durante la semana. Sí, me quedo aquí hoy, mándalo aquí. mañana me quedo... Entonces, ¿qué sucede? Literal. Que un día me dice que mira, vete con ese hombre y llévalo a la casa del control allá. Acompáñate con él, dile que entre. Y cuando yo fui, yo dije a mis hermanas, tú sabes, yo entré primero y le dije, espérame aquí que yo voy a ser mi hermana. Y dije, mira, ese hombre como que hace brujería, y papi me mandó que lo entre para acá adentro. Tú sabes. Y nosotros fuimos y dijimos, mira, no, dígale a papi que ya te trate, pero no entre. Porque nosotros éramos jóvenes toditos. Y el tipo me dijo, no, ya llamó a mi papá, le dijo, y el trabajo está hecho. O sea, ese hombre le encantaba tanto. Cuando él se murió, no me acuerdo, que por la ventana, mi madrastra, la que me crió, estaba apagada en la ventana y la sacan por fuera de un empujón. O sea, la puerta está aquí, ¿verdad? Esa ventana es para tu mirar para afuera así. No hay forma de que tu cuerpo pueda subir para aquí. Y ella dice que un espíritu la sacaron y le traía para afuera. O sea, cuando yo estaba pequeño, yo presencié muchas cosas porque yo no entendía. Yo ahora que soy adulto, yo me pongo a pensar. Y ahora que yo lo entiendo, yo digo, Dios mío. Porque son... Cuando yo estaba chiquita, bueno, yo estaba recién nacida, mi mamá me había contado, mi mamá no es una mujer que le gusta mucho las especulaciones, ella no creía mucho en eso. Ella me contó que en el barrio donde nosotros vivíamos, porque cada barrio tiene una bruja y a veces ellas se comunican entre sí. Y entonces mi mamá, cuando me había tenido, ella todavía no podía ir a presentarme en la iglesia. Ella me contó que, tú sabes, los mosquiteros dominicanos, que es para quitar las para prevenir las moscas de entrar, mi mamá estaba acostada ahí conmigo. Los mosquitos. Y de la nada ella me dice a mí que a las 12 de la noche más o menos, ella comienza a escuchar que un gato, como si fuera un gato, que cae en el zinc de la casa. Y comienza este gato a estar caminando, y mi mamá esto le parece muy peculiar, pero este dichoso animal le paraliza el cuerpo. Y ella está con el cuerpo paralizado, pero está pendiente de todo lo que está pasando en la casa. De repente ella dice que ella ve como en la parte de arriba del techo una figura como puntiaguda, así como lo pintan, puntiaguda, negra, con la carne como expuesta, y comienza a estar como tratando de bajarse,
para poder entrar, mira que se me paran los pelitos, para poderse entrar, para tratar de subir el mosquitero y agarrar y chupar la sangre. Hay varios métodos que las brujas lo hacen, tienen un pico debajo de la boca para poder conectar con el ombligo y sacarle, porque yo todavía tenía el ombligo expuesto, no había sanado. Entonces mi mamá me comenta que cuando ella agarró y ya estaba acercándose, mi mamá rompe con eso y dice, te reprendo en el nombre de Jesús, y vio cómo se transformó en un gato y salió corriendo. Al siguiente día mi mamá me fue y me presentó y no volvió a pasar Yo nada. tuve una vivencia cual nunca voy a olvidar tampoco con un gato así. Pero yo no estaba de que pequeñito, yo estaba, ya yo tenía conocimiento. Y era con mi prima. O sea, cualquier cosa que llegó ahí, no llegó como detrás de mí más, sino detrás de mi prima. Porque ella se puso, tú sabes que hay muchos mitos y muchas cosas de que dicen, pero literal, o sea, yo viví esto. Ella estaba discutiendo con la mamá, dijo algunas palabras, como lo voy a decir de todas formas. Ella dijo, ojalá me lleve el diablo, ojalá que me lleve el diablo, que estoy harto. El Señor los reprenda. Y hay muchos mitos. Maestro, eso pasó en la tarde. ¿Quién está pendiente a eso? Eso pasó como en el día, así como en la tarde. Nadie está pendiente a eso. Yo dormía con ella, maestro. Con la prima mía. Ella es un poquito mayor que yo. Y en esos días yo estaba durmiendo con ella. Y de repente, ¿cómo entró? No tengo ni idea. ¿Por dónde? No tengo ni idea. Pero este personaje, este gato así mismo negro. Literal. Y nosotros también estábamos debajo de un mosquitero. Y ella, como era más grande que yo, maestro, eso es increíble. Pero a mí nadie me contó eso, porque esa frustración yo la viví, mira, y yo la tengo como si fuera ayer en mi cabeza. Yo recuerdo, maestro, que ella me tomó a mí. Y conmigo ella trataba de protegerse del animal. Yo era más pequeño. Pero el animal no estaba pendiente a mí. Porque cuando ella me ponía así, el animal no hacía nada. Nada. Pero a ella, como cuando buscaba un ángulo para ella, maestro, con la uña. Mira, vive Jehová. Vive Jehová. Que si no es así, mira, Dios que me quite la vida aquí mismo. No te mueras. Literal, varón. Oye, el gato, cuando tenía tenía como una posición hacia ella, sí. con la patica. Wow. Así, pero con esa uña así, le tiraba, y ella, y los gritos, y conmigo de por medio, y eso era. Pero la locura de eso es que eso a mí no me hacía frente, porque un animal se supone que le va a dar todo lo que esté por ahí. O sea, a mí no me tiraba, le tiraba a ella, y ella conmigo trataba de cubrirse hasta que yo entré. Salió ahí y la tía mía abrió la puerta, entramos para el cuarto de ella, nos cerramos. Y el primo mío empezó del otro lado porque él tenía como su habitación aparte. Y a mi primo, mucho más mayor que nosotros, el más viejo de los nietos. Ábreme la puerta, que esa es la bruja que se me está chupando a los muchachos, decía. Ábreme la puerta, mi tía. Que hace unos años que murió. Le decía, ábreme la puerta, tú estás loca, yo voy a salir de aquí. Maestro, él tumbó la puerta. Él tumbó la puerta y él entró. Porque el primo mío estaba loco. Él decía que ese fue el primero que le entregó su vida a Cristo de los primos. Y cuando él entró, maestro, mire, tú sabes que en esos tiempos se usaban unos palos para cerrar la puerta. Sí. Yo no sé si ustedes llegaron a vivir eso, maestro, de los palos que tú le ponías a la puerta y se cruzaba así, que eran unos. Y ese tipo le daba a ese gato con ese palo. Y el gato, está supuesto, wow, digo yo, miau, lo que sea. El gato, en vez de hacer eso, mi hermano, ese gato hacía así, mira. Y le tiraba a él también. Ay. Y el palo, le dio como 6 o 8 palos a ese gato. Y el gato, por la tabla de la casa. De lado así. Después brincó a un zinc que estaba otra casa de ahí. Después dio otro salto. Nunca más. Ya ahí es cuando amaneció normal. Ya ahí nos llevaron a donde mi abuela.
A mí, a mi prima. Y no se quedaron a ver en el barrio quién estaba como cojeando con dolores y cosas así. Porque usualmente cuando le hacen eso a una que persona... eso no era una bruja, porque eso no venía a chuparse a nadie. Porque eso fue para de la prima mía. Porque si fue a chuparse tenía que ir para del niño, ya nosotros estábamos grandes. No, pero hay brujas también que chupan gente adulta. Eso todavía la gente no lo sabe. Piensa que nada más van donde los niños, pero hasta para donde los adultos. Solamente que tú tienes que pero tener que a mí cierta me pareció dimensión para fue, eso. es que cuando tú sabes que cuando una bruja va a absorber sangre, no va en un sinónimo de violencia. Lo que sea que había en ese animal fue a destruir que fue. No, tú piensas que eso fue una enviación que le hicieron. Es que literal, porque él fue en modo ataque, atacarla a ella, no a mí, a ella, porque a mí no me tiraba. ¿Me entiendes? Y yo recuerdo que mi abuela, nos llevaban de mi abuela hizo una oración, una cosa, no hizo una cosa, nos puso cada uno. Un resguardo. No digo un resguardo, pero una oración, una cosa, no sé su creencia. Yo estaba pequeño, pero me recuerdo. O sea, tenía ya conocimiento, estaba, qué sé yo, unos 8 o 10 años por ahí, no sé. Y entonces ahí me pusieron como un crucifijo, una cosa, con una oración. Tú sabes que mi abuela era la que tenía la capacidad, maestro, oiga esto. Ay, Dios. Mi abuela era la única que yo recuerde que era que le bajaba los demonios o los espíritus que tenían, ya sea mi mamá, mi tía, porque allá en mi familia casi mente todo, ellos caían endemoniados. Eran como caballos, es la palabra correcta. Yo creo que habías dicho ellos. que eran del varón del cementerio. San Elías. Sí, varón del cementerio. No recuerdo cuál era la otra, creo que Santa Marta. Mami tenía 3, era. San Miguel. No recuerdo. Pero yo sé San Elías. Mi mamá. No, mi abuela no. Si mi abuela hubiera estado viva, muchacho. ¿Tu mamá vivió eso? Mi mamá era caballo de esos misterios. Mi mamá era la más pequeña. Qué bueno entrevistarlo. De las hembras, es la más pequeña de las hembras. Y entonces tú sabes que mi abuela llegaba, maestro, ¿verdad? Llegó un tiempo de mi vida donde yo vi a mi mamá endemoniada todos los días a la misma hora. Mi mamá llegaba de su casa, entraba en la parte trasera, endemoniada con el espíritu que tenía, y iba directo donde mi tía. ¿A qué? Todos los días a hablar con ella. Todos los días. Mi mamá tenía la misma rutina. Hacía consulta. No tengo idea. No. Mi mamá no hacía nada de eso. O sea, que simplemente el espíritu. Ella iba y bajaba ya a hablar. ¿Qué? Eso tendría yo que preguntárselo a mi tía o a ella, no sé. Porque cuando eso se le iba, ella no recordaba nada de esa cosa. Entonces, lo que decía ahorita, que mi abuela era la que tenía la capacidad de cómo hacer que eso se vaya. Por ejemplo, mi abuela venía, te lo digo, porque sabes que uno es curioso, uno es muchacho, y a nosotros nos sacaban para afuera. Pero llegaron ocasiones donde yo me quedaba, ¿tú me entiendes lo que te digo? Porque ya uno va creciendo y ya uno va perdiendo el miedo y ya uno quiere curiosidad. Entiendo. Yo me quedaba viendo, entonces mi abuela venía, cogía un asunto, le hacía una oración, le daba un par de veces como por la cara, como por, tú me entiendes, la frente, la cosa, y de repente mi mamá, ¡pum!, caía, como cuando la gente queda libre en la iglesia. Y después de ya cuando caía, después entonces de un tiempecito, entonces ya la levantaban, siéntala, denle en agua, todo. Pero ya eso era normal. Eso en mí ya eso, o sea, era normal en mí como ver este tipo de cosas. Ella nunca le bautizaron la cabeza para ella poder, tener control de cómo el espíritu pudiera entrar en ella. Porque usualmente cuando una persona va a hacer esa clase o ejercer mi abuela, eso... es que esa era la creencia de mis abuelos. Eso era, ellos manejaban eso como su espiritualidad, su creencia. ¿Y de dónde ellos adquirieron esto? De los papás. ¿De dónde vienen? Bueno, el abuelo de mi abuela supuestamente era español, pero mi abuela nunca tuvo un contacto con ninguno de ellos. Mi mamá me dice que ellos solamente fueron 2 veces donde esa familia, que ellos eran de piel clara y todo,
pero solamente 2 veces, nunca tuvieron ese contacto. Porque yo le pregunté una vez por curiosidad a mi abuela, a mi mamá, y ella me estuvo contando. Pero es como, y lo del viejo es como más vía África, de estos lados. Pero, Abuelo. ajá, pero ellos manejaban una confianza con esos espíritus y esas cosas. Eso era algo que a ellos no les daba temor. Ellos hablaban normal con eso. Incluso cuando tú tenías un espíritu o algo, ellos hablaban normal. ¿Qué tú quieres? ¿Qué no quieres? Oh, vete para tu casa. Mira, ya tú te tienes que ir. Oh, esto no es así, normal, con toda esa calma. No era un sinónimo de miedo ni nada de eso. En algún momento Era algo llegaron a era consultar. algo como familiar. Incluso había algo que mi abuela tenía que iba dándose como a los hijos. Cada uno cuando iba a construir su casa o algo por el estilo, y eso conseguían dinero y ellos hacían sus cosas. Pero yo nunca vi a mi abuela ni a nadie de mi familia de que consultara a alguien para nada. No, era como su creencia, lo que ellos creían. El único era mi abuelo, que sí le traía al niño de toda parte de la República Dominicana. Allá llegaron un niño venir hasta de Elia Piña. Cuando le sale algo en la boca, como que no tiene cura, dicen, no sé cómo se llama. Maestro, ¿ustedes tienen conocimiento de eso? Algo que le sale a los niños en toda la boca, que es como una quemada, que Una le quema llaga. toda la boca. Llaga, sí. Que le quemaba la boca. Sí. Y eso dice que como que no tiene cura. Ellos lo sanaban lo que lo dibujó. Mira, mi abuelo sanaba eso. Pero eso, yo le pregunté a mi abuelo, porque mi abuelo murió como en el 2014, por ahí. Claro, y yo le pregunté, ya cuando mi abuelo murió, ya yo le servía a Dios y todo. Y él me dijo, él sin conocimiento, claro está, pues yo sé que un montón de sanidad que tenía, ¿me entiendes? Que eso es de que cuando tú no conoces a tu papá, pero venían personas hasta de Elia Piña. Usted es santo, allá mismo directo a la casa, mi hermano, y Elia Piña está lejos de Villamella, maestro. Y él cogía el niño, porque yo lo veía, se lo acostaba en la pierna, pegaba su boca junto a la de él, le soplaba. Y la mujer se lo traía 3 veces. Ya la tercera, ya no la veíamos más, porque sanaba el muchacho. Algunas venían después del tiempo a darle gracias y enseñarle al niño. Y así, pero mi familia, todo. Cuando mi familia empezó a buscar a Dios, que fue mi tío Fernando, empezó a ir a la iglesia. Él empezó a traer un culto, maestro, a su casa. Parece que eran los días martes. Meses, cada martes, esas mujeres cayendo en demonio. Las tías mías. Meses. O sea, era normal que ellas cayeran en demonio los martes ahí, demonio para afuera y demonio para afuera y para afuera, demonio. Todos los martes, por meses y meses. Hasta que ya nunca más yo he vuelto a ver eso después que Dios terminó la liberación. Pero eso son cosas que yo lo viví yo mismo, ¿me entiendes? No fue de que Nadie de tu familia ha dado continuidad a eso, o sea, que quedaba vinculado con... Nadie. No. De las ramas de mi abuelo y mi abuela, por eso te digo. Las otras, los hermanos de ellos hacen su velación en su vaina rural. De otro día a mí me dijo, no, que iba a subir pan de tía para allá arriba, que sé yo qué, pero no voy para allá porque hay velaciones. Ellos están haciendo su fiesta y su vaina, no quiero ir para allá, yo después voy, que se pase la cosa. Y yo, ok, mami. Yo llegué ahí para esa velación, hermanito, y veía a mi mamá bailando. Mi mamá frenaba. Porque te digo que, tú sabes, maestro, eso es abierto, ahí eso es fiesta por todos los lados, pero había lugares específicos donde aquí se baila esto, aquí está aquello. Y era, tú sabes, alrededor la gente tocando, bailando con los pañuelos y todo. Yo hasta sé bailar un poquito de palo y de todas esas cosas. Ellos bailan de que así, de que... y arrancan ahí, es así. Y entonces le hacen así a los pañuelos. Y así va. Clase de palo con Leiner, relájate. Con Leiner. No, porque yo nunca... ¿Tú me entiendes? Pero yo... Sí, yo me crié en medio de eso, ¿tú me entiendes? Bueno, señores, gracias, Leiner, por tu
intervención. Si quieren alguna pregunta del campo de la brujería, que tenemos a Leiner aquí también. Me siento feliz de que ya eso haya sido quitado de mi sombra, que hay personas que tienen más experiencia en el campo de la brujería que yo. No, eso Porque pueden puede- compartir, brujería pueden no, compartir porque- ministerio. Mira, quizás yo Brujo 1 y pudiera, bruja 2. pero yo era un niño. Yo con conocimiento de, que Uno y dos. de brujería, nada de eso, pero... Pero, por ejemplo, yo tengo Su- la teoría su- y tú conociste cómo fue la práctica. Entonces, teoría y No, porque tú sabes práctica. que brujería es una cosa. Brujería es una cosa. Sí. Y otra cosa es cuando tú tienes tu dios o tu deidad. Sí, pero, ¿Entiendes? O sea, pero son ellos, dos para cosas ellos eso diferentes, es su porque Dios y su deidad. brujería, cuando tú, un ejemplo, mandas una oración hechicera a una gente, le Una envías... consulta. Mayormente brujería es cuando tú haces consulta. Exactamente, pero cuando tú crees en tu Santo. en los santos, por ejemplo, que esa es tu creencia, porque esos son los que te hacen tus milagros y todo eso, mi familia. Tú querías tener problemas con gente en mi casa, hasta conmigo mismo cuando yo era muchacho. Tú no podías hablar mal de eso, porque esa era la creencia de nosotros. ¿Me entiendes? Porque conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Nosotros todavía no hubiéramos conocido a Jesucristo. Pero ¿Entiendes? sí, pero me siento bien que ya, por lo menos, si hay una pregunta, ya yo sé que puedo referir a ti, porque entonces, por algún ¿cómo así? conocimiento. Es que yo no tengo Todo ni el que conocimiento, quiera yo estoy bregar hablando con de el mi mundo de la experiencia. oscuridad. Yo estoy hablando de mi experiencia que yo veía, no que yo vivía, porque yo nunca fui parte de eso, ¿tú me entiendes? Pero lo viste, Leiner. Lo vi, claro. Tú has visto más cosas en el aspecto de la brujería que yo. Entonces, cuando lleguen esa clase de comentarios, mañana Ya, gente te va a vamos quitar a abrir, esto. No. Voy a llamar a mi amigo. No. mañana vamos a abrir un segmento, toda clase de preguntas que usted tenga concerniente a trabajo de brujería que le han hecho, hechicería, entre el niño, Leiner, y mi La persona. gente Vamos a La responderle. gente cree que eso es cuenta de Mañana el Caperucita, tema va a pero mira, ser de brujo a brujo. esa gente te acuestan, de verdad, maestro. Esa gente te mandan para el más allá si tú te pones de que verdad. Si tú no tienes la cobertura, claro está, ¿tú me entiendes? Porque hay un montón de gente que anda. Yo tenía un tío que murió hace poco. Alquilio, se llamaba. Y el resguardo del maestro, él le caminaba el resguardo. Él se tragó lo que es el corazón de Jicotea. Ah, sí, Él dice eso que es el un corazón de Jicotea recuerdo. nunca muere. Maestro, eso le andaba el cuerpo entero. Él se Resguardo. curaba de que míralo aquí donde está ahora, de que míralo aquí donde está. Los recuerdos fuertes. Eso le hacía así, como que. Eso lo vuelve a la gente supuestamente hasta invisible. Di que. No, ese tío mío sí era el hermano de mi abuelo. Murió. Así que, maestro, no sé si usted quiera concluir el tema del día de hoy, dando una reflexión concerniente. A que yo tomé el puesto de Jens y hoy no me callé. Qué bueno que te cansaste. Yo estoy enfermo. Jensi está enfermo. Leiner vino dinámico. Hablé hoy por tu. Amén. Tú no te sientes cansado, no te sientes Yo agotado. pensando ello, pero yo sí hablé hoy. Qué bueno. Hay Qué bueno que 3 te quemamos los episodios para fusibles. Leiner hoy. El niño, eso es lo que quería el niño. Yo quiero saber. Se drenó, el niño. Ya está tranquilo. No vamos a escuchar a Leiner toda esta semana. No, pero la gente no se fue de ahí. No, la gente le gustó. Que a la gente le gustó, Leiner. Señor, si tiene alguna pregunta, manda super chat ahora. Vamos. Tenemos 7 minutos. Vamos a escuchar un par de preguntas ahí que sea del campo de la brujería. O de lo que se ha tratado el día de hoy también. O de tantos temas que hemos hablado hoy. Sí, El niño dijo hoy que tanta Biblia. El niño, ¿qué es lo que ustedes estaban hablando? Gofio. La Biblia que se va a hablar aquí. Entonces fíjan que a las personas que están en línea, lo que más le llama la atención es cuando pueden aprender, que eso el pastor Miguel siempre lo ha dicho, que aquí las personas, cuando van a aprender cosas de la Biblia, siempre se conectan, no se salen de la transmisión. Si se sienten identificados con eso, escríbanos ahí, cualquier tema que les guste, que nosotros toquemos aquí, siempre escriba que nosotros lo tocamos al aire. Porque vienen a aprender en la mañana. Hay personas ahí que tienen hambre de aprender y qué bueno que, pues obviamente, todo lo que se ha dado aquí prácticamente ha sido una clase
si nos ponemos a empezar. Dice Elena, interesante, me gustaría aprender de liberación. Sí, esos temas los vamos a ir tocando. Lo voy a tener pendiente, voy a tomar una captura. Anota eso, guarda esos temas. Estamos en vivo aquí en el programa y quería preguntarle cuáles eran los misterios eso que usted era caballo. Usted tiene que testificar dónde Dios la sacó. Está en vivo aquí, salude a la audiencia y diga, rectifique. Leine. Estamos enseñando, mami, sobre ese tema y queremos saber cuáles eran esos misterios. Sabemos que esos son creencias que a uno le enseñan cuando uno es niño, los padres y todo ese tipo de cosas, pero tienen un efecto en nuestra vida, ¿me entiendes? ¿Cuáles eran esos elementos que usted era caballo? ¿Cómo se le llama? A ella no le gusta hablar de eso. Mami, le escuchamos, estamos en vivo. No haga eso, por favor. Leiner, oye, la palabra dice la cosa vieja Pasaron. Es Amén. aquí toda hecha nueva. Pero díganos los nombres del pasado. Del pasado. Claro, del pasado. Aleluya. Mujer cristiana, Leiner, de verdad. Sigue, No lo diga, Leiner. No, es que a mí se me olvidó. Yo quiero acordarme. Mami, De que tú le quieres escuchamos, cuidarte, le escuchamos. Y yo voy a salir. Usted está en vivo, Usted está en vivo la gente está esperando en televisión nacional, ante 1000 y pico de personas. 1000 y pico. internacionalmente. Ay, Dios mío. ¿Cuáles eran esos misterios, mami, que tenían pues esa autoridad porque se le fue dada de una manera? Esos demonios, misterios, exacto. Ok. Anaísa, Santa Marta, el indio, los indios. Aleluya. San Elías también. San Elías, Metresilí, Wow. las 21 divisiones. Pero he sido libre Amén. por la sangre de Cristo. Gloria a Dios. Dios me la bendiga, mami. Amén. Que la llamo ahorita. Aleluya. Denle un mensaje a esa gente que todavía no han sido libres, que todavía ponen su creencia en ese tipo de entidades. El mensaje que le puedo dar es que todos esos ídolos tienen boca, no pueden hablar, tienen ojos, no pueden ver, tienen oídos, no pueden escuchar, tienen manos, no pueden palpar, tienen pie, pero no pueden caminar. Pero ese Cristo vivo y de poder, ese rompe toda cadena, toda atadura. Y cuando confesamos y declaramos que somos libres por esa sangre preciosa que Él derramó para hacernos libres, en Cristo todo se puede. Amén. Y hay vida y vida en abundancia. Amén, mami. Bendiciones. La amo mucho. ¡Mua! Un beso. Amén. Bye. Bye. Ya tú sabes, mami mencionó el indio, la división. La división india yo que qué, se mueve en las Petro. aguas. Oye, y yo dije, yo mencioné como dos, porque son cosas que uno no sabe. ¿tú me Anaísa entiendes? Pie. Sabrá Dios lo que se le quedaron a ella, que no se acordaba. Ay, no, déjalo así, Leiner. Bueno, señores, gracias por estar con nosotros una vez más en el que más se ve y el que más se disfruta, el número 1 de sus mañanas, casi tarde, PMG Radio Show en broma y en serio, el único programa que está empezando a empezar temprano y a terminar, wow, Leiner, y a terminarse a la misma hora que está supuesto a terminar. Nos vemos mañana, señores. Esto fue PMG Radio Show en broma y en serio. Shalom.